Nunca como hoy habíamos visto tanto vínculo, tanta conexión entre el aspecto legal y la política. ¿Se ha dado cuenta usted la cantidad de expresidentes denunciados, la cantidad de congresistas denunciados que tenemos, la cantidad de alcaldes denunciados, pero no por temas como antes? Por ejemplo, no pasaba el camión recolector de basura, terminaba de colectar, denunciado porque era un delito contra la salud, era el representante, no se reconoció a una dirigente. No, ahora por casos penales esencialmente. Por eso, para conversar al respecto, hemos invitado al doctor Jimmy Sotomayor, él es abogado penalista, muy destacadísimo, por cierto, viene de las canteras de Católica. Doctor Sotomayor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, estimado Miguel. Efectivamente, abogado dedicado estrictamente al litigio penal de la Pontificia Universidad Católica, mi alma mater, y bueno, ahora sumado ya en la práctica a la lucha contra la corrupción desde mi tribuna, que es el litigio penal, defendiendo, ejerciendo defensa, sí, pero también teniendo una mirada crítica sobre lo que pasa hoy, es lo que justo conversábamos antes de entrar al aire, ¿no? Eso es lo que ¿por qué tanta conexión? Antes no veíamos pues que los políticos terminaban todos denunciados, pero no, o hicieran denunciados de repente por procesos civiles, pero no por procesos penales como ahora, ¿no? Creo que vivimos una grave crisis de valores, una grave crisis institucional, y eso ha llevado a que la relación entre la política y el ámbito penal esté claramente marcado, ¿no? Esto, y lo digo sin temor a equivocarme, nos ha llevado a que hoy se haya perdido toda legitimidad sobre las instituciones públicas. Sí. Si hacemos nosotros un recuento de los últimos presidentes de la República, como bien señalabas en la introducción, quienes se salvan son los que han estado 2 meses, 3 meses, me refiero a Valentín Paniagua y Francisco Sagasti. De ahí, de Alan García del 95 en adelante, todos están investigados, muchos de ellos han pasado por la cárcel, prisiones preventivas, sentencias condenatorias, como en el caso de Alberto Fujimori. Hace poco se le ha ampliado la prisión preventiva al señor Alejandro Toledo 30 meses más. Ollanta estuvo preso junto a su esposa. También. Castillo está preso. Alan García evitó la cárcel en una medida cautelar con la muerte. ¿Hasta qué extremo hemos llegado? Porque eso era lo que iba a pasar. Y bueno, y así podemos seguir contando. ¿Podríamos decir que es porque no se domina lo que es gestión pública, o podríamos decir que neta y exclusivamente es tema de valores? Yo creo que el problema viene porque no tenemos una clase política en el país. ¿A qué me refiero? A que no hay partidos políticos. No, hoy en el Perú no hay partidos políticos. Hoy existen organizaciones interesadas en tomar el poder para satisfacer intereses personales. Los partidos políticos se caracterizan por otras características, ¿no? Vale decir, por ideología, ideas en común, claro, ¿verdad? Un grupo que además debe ir reforzando sus ideas en el tiempo y no solamente juntarse previo a las elecciones, que es lo que está pasando en el Perú, ¿no? Inclusive, doctor Sotomayor, usted ve ahora que las ideologías han desaparecido de los partidos, ¿no? El que era ayer de izquierda termina estando en el partido que era de derecha, el que era de derecha en el partido de izquierda, pero ya no hay ese compromiso. Correcto. Que veíamos antes, ni ese debate de otro nivel, ¿no? Lo que sucede es que yo creo que utilizan a los, vamos a llamarlo entre comillas, partidos inscritos, partidos políticos, entre comillas, repito, solamente como vehículos para ingresar y tomar el poder. Pero por lo demás no hay una convicción en ideologías. Si es que me preguntas cuáles son los últimos partidos políticos serios que yo recuerdo, diría el APRA, pero el APRA del antes, el PPC, pero el PPC del antes, Acción claro. Popular, pero la Acción de antes, efectivamente. Hoy ya no existe. Mire cómo estamos, el de antes, exactamente, el de antes, exactamente. De los últimos años, exactamente. Nadie se salva. Y hoy y es lo que te comentaba, ¿no? Hoy todos los funcionarios públicos tienen una investigación por aquí, una investigación por allá, y es por eso la unión desde mi profesión como abogado penalista y la política, ¿no? Y ante esto hay dos perspectivas, dos miradas. Por un lado podemos decir qué grave está la institucionalidad, qué mal estamos en cuanto a política, en cuanto a valores, pero por otro lado también podemos decir, oye, sí, es cierto, están cometiendo delitos, pero también están siendo investigados. Entonces, no es que se está tratando de generar impunidad, y es la mirada que se tiene afuera también, ¿ah? Correcto. Sí, pero demoran tanto los procesos que uno termina por olvidarse, ¿no?
Por ejemplo, le pongo un caso, el de la pensión de Fujimori, la pensión vitalicia. ¿Qué hace el Parlamento, no? Vamos a consultar al Departamento Legal del Congreso, 60 días que si están en el mismo edificio. Vamos a consultar especialistas. 2 meses, ¿se da cuenta? ¿Qué siente la población? No están trabajando al olvido. Lo que pasa es que yo creo que en ese caso específico existe conflicto de intereses, ¿no? Las personas que van a decidir finalmente si sobre la pensión vitalicia o no al señor Alberto Fujimori tienen un interés. Son las mismas que se han otorgado. Efectivamente, ¿no? Y se desconoce una norma que el propio Alberto Fujimori promulgó en su gobierno, en la cual se señala de manera literal que no le corresponde una pensión vitalicia a los presidentes que tengan acusación constitucional. Si no le corresponde una pensión vitalicia a los que tienen acusación constitucional, mucho menos, efectivamente, mucho menos a los que tienen sentencia condenatoria. Doctor Sotomayor, vamos a suponer que el Congreso ratifica la validez. 2 preguntas sobre eso. ¿Puede la población, puede quienes se sientan afectados ir al Tribunal Constitucional? Se puede presentar una acción de inconstitucionalidad de un grupo organizado y se tendría que recolectar una serie de firmas. Lo tendría que hacer también lo podría hacer el defensor del pueblo, pero obviamente no lo va a hacer, ¿no? Porque también es un puesto de confianza y le debe seguramente algún favor a la clase política. No lo va a hacer, pero sí podríamos nosotros hacer un control de constitucionalidad. Ahora, los mal pensados dicen, si el Congreso de la República, al darle la pensión, reconoce, entre comillas, que la sentencia también ha sido borrada, eso dejaría expedito también la posibilidad que postule el señor Alberto Fujimori a la presidencia de la República. Ese es un problema, ¿no? Yo creo que el señor Alberto Fujimori está impedido de postular a la presidencia. Por una razón, primero por una razón de simple lógica, y esta va en el sentido de que, a ver, recordemos que él está libre por un indulto humanitario, es decir, el factor... Te perdoné porque te estaba muriendo. Exactamente. Entonces, si tú me dices que... pero te perdoné la pena. Ahí va el tema, ¿no? Si tú me dices que te estabas muriendo, que ya no puedes pasar en la cárcel tus últimos días, ni siquiera años, tus últimos meses, entonces, y a la vez me dices que estás apto para dirigir un país en el puesto más importante que tiene, que es la presidencia, eso es incongruente. Y con un cáncer terminal. Exactamente. Y lo otro es ya un tema estrictamente jurídico. El indulto no perdona o no borra el delito. Lo único que suspende es la ejecución de la pena. ¿Y por qué, por ejemplo, hay muchos que han sacado ese tema? ¿Se acuerda usted del caso Yehude Simón, que también fue indultado y fue 2 veces gobernador de Lambayeque, incluso presidente del Consejo de Ministros? Claro, es que ahí estamos hablando de puestos diferentes. La presidencia de la República tiene requisitos definidos, específicos, en los cuales hay una prohibición expresa y además que es... Eso implicaría, por ejemplo, que Yehude Simón no puede postular a la presidencia de la República. Exactamente, no podría. No podría. Ahora, en el caso del señor Antauro Humala, la Fiscalía ha abierto un proceso en la práctica contra el partido político. Y habría que ser bien sonso para todo lo que dice Antauro Humala, ponerlo en un estatuto. Claro. Entonces no debe estar. ¿Ameritaría una decisión de ese tipo, por ejemplo, que se proscriba a un partido por algo que dice, bueno, hablemos claro, uno de sus militantes, por más que sea líder? No, no se podría. Creo yo que no se podría porque, a ver, si bien es cierto, representa en cuanto a masas, en cuanto seguramente la figura más importante, pero una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona natural. A la persona jurídica es como si a una empresa nosotros tratáramos de cerrarla por la opinión de su gerente, y eso no es así necesariamente, ¿no? Entonces hay que hacer la diferencia entre persona natural y persona jurídica. O sea, no cabría esa posibilidad. ¿Se le puede impedir postular a la presidencia de la República sin una norma específica? Tampoco. Tampoco, porque él ha cumplido su pena. Recordemos que en el caso de Antauro Humala, él sí cumplió su pena y ha sido, en términos penales, él ha sido reformado, reinsertado a la sociedad, ¿no? ¿La reparación civil no es prerequisito? ¿El pago de la reparación civil? Ahí hay un debate, ¿no? Porque, a ver, en el proceso penal, la reparación civil se incluye por un tema de economía procesal, es decir, que lo que impone en cuanto a reparación civil o cuanto se impone en reparación civil no es parte de la pena, no es parte de la determinación penal, es la acción civil, es más, se conoce así, acción civil, solo que se discute en el mismo proceso, repito, por economía procesal, para no abrir 2 procesos. Entonces, desde mi punto de vista, no sería correcto condicionar el pago de la reparación civil para estar rehabilitado, para ejercer o para postular a algún cargo, ¿no? Interesante. Ahora,
ya que estamos en el rubro presidentes todavía. ¿Cómo tomar esto que se ha hecho con la señora Elian Carr? Por ejemplo, no se le pidió, no se pidió su repatriación cuando estaba en Estados Unidos, no se le hizo nada. Se ha esperado que se vaya a Israel, país con el que no tenemos convenio de expatriación. ¿Va a pasar eso? ¿Qué sería tan sonsa Elian Carr para venir solita o ponerle? ¿Israel nos va a dar la razón? Ok, cuando hablamos de personas que radican en otro país, ahí lo que tenemos que aplicar es las leyes de extradición. Y las leyes de extradición, hay leyes de extradición activa y pasiva, que básicamente se refiere a lo siguiente, que el delito por el cual tú pretendes juzgarla tiene que estar tipificado tanto en Perú como en el lugar donde... como delito. Correcto, como delito. Y además tiene que haber un tratado vigente de cooperación. En el caso de Israel no lo hay. ¿Eso qué quiere decir? Que no se le va a poder juzgar, así de simple. A menos que ella misma regrese con voluntad propia y ahí recién, que eso no va a pasar, ¿no? Que eso no va a pasar. Y lo más probable, lastimosamente, es que... por la forma en la que se está dando el proceso, es que Alejandro Toledo muera en cárcel. Es lo más probable. Lastimosamente ese va a ser el culmino de sus últimos días, ¿no? En el caso del presidente Sagasti, y que señalamos que no tenía, por el poco tiempo que había estado, no tenía proceso, si hay pendiente una acusación constitucional y hay el deseo del Partido Morado que él sea el candidato. Si se abre el proceso constitucional, puede ser candidato. Sí, claro que sí. Podría ser candidato a menos que, repito, exista una sentencia condenatoria. Lo que no va a ocurrir en 2 años. No, es imposible. No, eso no va a pasar. Entonces, él podría ser un candidato. ¿El señor Martín Vizcarra miente cuando dice que puede ser candidato a la presidencia o tiene razón? Él tiene 2 inhabilitaciones del Congreso, una por 10 y una por 5 años. No puede ser candidato, así de simple. Él nos puede decir... ¿Puede buscar alguna forma de interpretación? ¿Se puede buscar? Porque en este país se puede hacer de todo, ¿eh? Tú sabes que tanto el papel como las cámaras soportan todo, pero más allá de eso, la norma es clara, la sanción es clara, está inhabilitado, no puede postular. No puede postular. La única posibilidad que él tendría de postular es que la Corte Interamericana le dé la razón y se ejecute una medida cautelar a nivel, repito, de convención internacional que suspenda esta inhabilitación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que no se promulgue la ley, no se aplique la ley de amnistía. La acaban de promulgar. Así es. Lo que nos da el panorama de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Perú no se respeta. Claro. Esa es la verdad. Lo mismo pasó con Alberto Fujimori. Se dijo, no lo dejen libre, no apliquen el indulto humanitario. ¿Qué pasó? Indulto. Lo mismo con el tema de la norma ahora que se acaba de modificar. Entonces, no se está cumpliendo, ¿no? Porque finalmente son recomendaciones, también hay que decirlo, ¿no? No son obligaciones. Ya que hablamos de las normas que ha aprobado recientemente el Congreso, eso del allanamiento, disculpe doctor, ¿no es una tontería que yo tengo? Oye, aló, ¿cómo está señor? Le voy a allanar la casa, busque a su abogado, ¿no? Claro. No, hoy día no puede su abogado, mañana me desapareciste todo. Claro. Vamos a explicar un poco. En el proceso penal existe una primera etapa que se llama investigación, ¿ya? Esta investigación se divide en investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha. Dentro de esta etapa de investigación, el fiscal puede pedirle al juez que se interpongan algunas medidas cautelares, que en términos simples significa medidas de aseguramiento de prueba. Es decir, ¿de qué forma yo puedo asegurar la prueba o puedo asegurar que el procesado esté dentro del radio urbano, ¿ya? Dentro de esas medidas cautelares o medidas de aseguramiento, el fiscal le puede pedir al juez que le autorice allanar la casa de un investigado, supongamos de un alto funcionario. ¿Por qué? Porque existe la sospecha válida de que dentro de la casa de este funcionario esté una computadora, un celular, documentos, dinero en efectivo y demás que puedan coadyuvar a la imputación fiscal. Entonces, obviamente, tú no le puedes decir al imputado que vas a ir a su casa a recabar eso. Es obvio, o sea, eso es lógica, eso no necesitas haber estudiado Derecho para entender eso, ¿no? Todo, pues. Obviamente, entonces, las medidas cautelares se basan en un factor, que es el factor sorpresa, correcto. Entonces, el fiscal le pide al juez, sin avisarle al imputado, obviamente, la autorización. El juez le da la autorización sin avisarle, obviamente, al imputado, y el fiscal ejecuta. Normalmente en la madrugada, como hemos visto, ¿no? La mayoría sale en pijama y demás, ¿no? Vizcarra, por ejemplo, con su pijama de Mickey Mouse, ¿recordarás? Sí, claro. Ya.
¿Qué es lo que ha hecho el Congreso? El Congreso ha dicho, ok, a partir de ahora, si tú quieres hacer un allanamiento fiscal, así tengas la autorización del juez, tú no la vas a poder realizar hasta que esté presente el abogado del imputado. Entonces, si yo voy a las 2 de la mañana a Surco y el abogado del funcionario público vive en Lima Norte, vamos a tener que esperar que se meta un viaje de 2 horas. Por mientras, esas pruebas ya desaparecieron, pues obviamente, se esfumaron, no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo podemos nosotros de alguna forma remediar este tema? La propia norma ha señalado, seguramente sin darse cuenta, porque si no, no lo hubiesen puesto, me queda clarísimo, que se puede ejecutar la medida con el abogado de oficio. Entonces, así como ellos han tratado de sacarle la vuelta a la norma, entonces el fiscal lo que tiene que hacer ahora es, voy al allanamiento, pero ya voy con mi abogado de oficio. O sea, cosa que inicio desde el primer momento en el que llevo el allanamiento y ahí está el abogado de oficio, y cuando llegue tu abogado, se retire el abogado de oficio y continúa el otro abogado. Pero así estoy garantizando que en todo momento has estado con abogado. O sea, sí le podemos sacar la vuelta a esa Por norma. supuesto, claro que sí. Así como ellos han sido creativos para tratar de buscar impunidad, nosotros tendremos que ser creativos para buscar que la norma no pierda su esencia, que es el factor sorpresa, ¿no? Mire, y seguimos hablando de política, seguimos en el Congreso. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué hace el país con los mochasueldos? Yo conozco casos y uno lo conozco bastante de cerca. Pasan años. La Comisión de Ética, antes de eso, mire, la Comisión de Ética, en un paréntesis para que ustedes su apreciación también, no sancionó a Freddy Díaz Monao por violación. Y el Poder Judicial le clavó 13 años y 4 meses. Lo sanciona por tomar bebidas alcohólicas en el despacho congresal. Eso no hay falta ya de esos congresistas que integraron una Comisión de Ética. Y la segunda es, denuncias de mochasueldo. Y ya pues creo que los que no se denuncian son porque no quieren denunciar, claro, pero que sí existen. Claro. Y no pasa nada. Pasan años y después ¿cuál va a ser la sanción contra ese congresista? Si no tiene antecedentes, 2 años. ¿Y eso es justicia? Correcto. Ahí, terminó su mandato, ya no sirve. Yo creo que ahí tenemos un grave problema de estructura del sistema. ¿Por qué? Porque los que deciden en comisión de ética, en subcomisión de asuntos constitucionales y demás, no son personas ligadas al mundo jurídico, derecho, claro. Son políticos. Y los políticos de derecho saben lo que yo sé de los astronautas. Entonces, hay un grave vacío ahí. Entonces, ¿en base a qué se toman las decisiones? A pesar que hay bastantes abogados en el Congreso, que podría especificarse que en esa comisión tengan que ser abogados. Esa, por ejemplo, para mí sería una condición, ¿no? Los que pasan a la comisión y toman decisiones sobre procesos penales o sobre faltas, sanciones y demás, tendrían que tener por lo menos el título de abogado, ¿no? Porque eso reduciría, si es que al menos podríamos tratar de pretender que se reduzca algo, las arbitrariedades, ¿no? Con abogados al menos que tomen decisiones, repito, racionales, ¿no? El tema de que la subcomisión tome una decisión en favor o en contra, repito, para mí no reviste ningún análisis jurídico, solamente lo hacen en base a subjetividades, decisión política, decisión política, y eso es incorrecto. No se puede decidir la vida de una persona en base a decisiones políticas, ¿no? No le están dando razones, y no se puede generar impunidad, como ha señalado en el caso de Freddy Díaz. No es posible pues, que el Congreso diga, no, aquí no ha habido nada de violación, o al menos ni siquiera se pronuncie, y por otro lado lo sentencian a 13 años, eso es incorrecto. Y el tema de concusión, que es concusión me refiero al tema de los mochasueldos, ¿no? Que es un delito grave además porque, claro, ¿hasta dónde llega la ambición de estos congresistas que además que reciben un buen sueldo, además que reciben dietas, además que reciben beneficios y demás, gastos de representación, le quitan el sueldo a sus propios trabajadores y el Poder Judicial no hace nada? Y el tema que tú tocas es muy correcto, ¿no? La demora en los procesos penales. ¿A qué se debe? ¿A que tenemos fiscales ineficaces? O muchas veces hay intereses también en el Ministerio Público. Entonces hay varias cosas que reformar, ¿no? Un proceso penal en el Perú no puede durar tanto tiempo porque justicia que demora, como siempre he dicho, no es justicia, ¿no? Y nadie sobre la ley, hay que decirlo, nadie sobre la ley, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, si pasan años, ni siquiera lo castigaste como congresista, porque ya no es congresista, está en su casa. Efectivamente, ese es otro tema grave, ¿no? Se supone que la sanción tendría que llegar antes de que culmine su periodo, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Claro, respetando su derecho a la defensa y demás, pero no puede demorar tanto, ¿no? Se me ocurre ahorita, ¿no habría inclusive flagrancia? Claro, por supuesto, por supuedo. Porque te estoy mochando el sueldo ahorita. Claro. Y tú me estás denunciando ahorita. Claro, si es que se configura, si es que se denuncia el mochasueldo dentro de las 24 horas, estaríamos en un periodo de flagrancia. Tiene que ser dentro de las 24 horas, ¿no? Y ahí lo podrían incluso llevar preso y demás, ¿no?
Pero sin eso no se hace. levantarle la... Ahí hay una discusión, ¿no? Ahí hay una discusión, ¿no? Porque, claro, es un delito. Claro, porque es un delito, pero algunos dicen... Y no de solamente función. no. Claro, ese es un tema, ahí hay un tema, ¿no? Que también desde mi perspectiva debería haber una reforma, ¿no? Si es que es tema de flagrancia, no debería operar el tema de la inmunidad. Creo que igual ahí lo podríamos, bajo una interpretación en contra de la corrupción, se podría hacer esa figura, ¿no? En el tema, finalmente, para ir al Sí. otro poder, doctor, o al otro poder, no, al otro sector político, los alcaldes, por ejemplo. No sé si recuerda usted la noticia esta del alcalde de Puente Piedra. Se estrelló, se fugó, Sí. estaban tomados, Sí. no pasó nada. Efectivamente, ahí también llama mucho la atención porque incluso habían videos Claro. en los que se Todo lo veía de hemos manera visto. clara donde él salía del asiento del piloto, ¿no? Y luego pretendió decir que él era el copiloto, que él se fue no porque se estaba huyendo, sino porque tenía cosas que hacer, que no había ningún impedimento. Una burla completa al sistema de justicia, no se hizo nada. Y la verdad que eso llama mucho la atención, ¿no? Y la verdad es que habría que averiguar en qué está esa situación, ¿no? En qué ha terminado todo ese tema, ¿no? Porque ahí habría omisión de parte de los fiscales, de parte de los efectivos policiales y demás, ¿no? Finalmente, por hoy, porque la verdad que resulta bien interesante la forma tan didáctica que usted lo explica. En el caso, por ejemplo, no, todos estos casos que hemos hablado, no debiera tener el colegio de abogados, no solo, bueno, hablemos en este caso porque estamos en Lima, el colegio de abogados de Lima, una posición clara, no debiera hacerse un llamado de atención al país de lo que está ocurriendo, porque mire, como usted muy bien señaló desde el comienzo, no creemos en la presidenta, no creemos en el legislativo, no creemos en los ministros, no creemos en los gobernadores regionales, no creemos en... El Estado de Derecho está hasta el queque. Y sobre ese punto hay que señalar lo siguiente: el Colegio de Abogados de Lima o de la región que sea tiene un deber fundamental de pronunciamiento que no se ha estado No se está cumpliendo. dando, sí. Hasta el momento no se cumple. Ellos tienen la obligación, desde mi perspectiva, además como el colegio profesional que representa a todos los abogados, que finalmente abogados que terminan siendo fiscales, jueces y demás, de pronunciarse y de tener una postura clara. Y yo me acuerdo que hasta años atrás el colegio de abogados de todos los temas así de trascendencia legal se pronunciaba, emitía un pronunciamiento. Ah, no, lo ha dicho el colegio de abogados. Claro, claro, había un respeto, Después ¿no? entró una etapa de Sí, silencio cómplice. lastimosamente que yo creo que igual responde a temas de que no quieren golpear intereses, que quieren cuidarse las espaldas. Estamos en tiempos de tibieza, es decir, nadie quiere tomar la batuta de lucha contra la corrupción. Creo yo que desde el Colegio de Abogados ni siquiera debería ser una opción, sino una obligación, pero no se está haciendo. Efectivamente, ahí también tenemos una grave crisis institucional, ¿no? Parte de nuestra crisis está... Por supuesto, claro, todo suma, ¿no? Todo suma. Hay una perspectiva desalentadora en todo nivel y creo que este cambio no se va a poder dar sino hasta que exista un cambio en las propias autoridades. Cambio de autoridades, lo que estoy diciendo, ¿no? Y al parecer con esta presidenta no lo vamos a ver hasta el 2026, no se quiere ir ni se va a ir, ¿no? No le interesa que solamente el 5, el 6% del Perú crea en ella, y no sé cuál será ese 5 y 6%, la verdad que, porque cada vez que me topo con... Debe ser familia amplia. Debe ser familia amplia, es la única explicación que encuentro, porque todos están definidos en que la presidenta ha sido y es una vergüenza para nuestro país en la forma de manejo, en la forma... incluso en las formas en las cuales ha representado al Perú en eventos protocolares, Sí. y sobre todo estar metida en denuncias de actos de corrupción, ensayando, y lo voy a decir con todas sus palabras, argumentos asquerosos, porque hay que decirlo así, nada creíbles, ¿no? De que me prestó el reloj, que era mi guay, que es una burla. Me lo prestó sin fecha de devolución. Sí. Increíble, ¿no? Pero bueno. Finalmente, doctor, que no se nos escape esta pregunta. El caso de la implicancia de Nicanor Boluarte, para quien se han pedido incluso 36 meses, y que tiene que ver con la formación de un partido político, ¿puede ese partido político inscribirse más allá que el tema esté todavía en el Ministerio Público? Ok, ahí tenemos un detalle, ¿no? No existe un impedimento
para inscripción hasta que no haya una condena tampoco. ¿Ya? O sea, podría inscribirse. Claro, claro. A pesar que he utilizado el aparato estatal. El tema es que existe presunción de inocencia, ¿no? Y todavía no está condenado, ¿no? Así existe un nivel de sospecha revelador o grave que amerite una prisión preventiva, no hay una sentencia. El Poder Judicial no ha dicho que eso ha pasado, ha dicho que existe un nivel de sospecha grande de que eso haya pasado, que es diferente, ¿no? Entonces, por ende, no habría impedimento legal. Por eso es que Castillo y Toledo pueden ser tranquilamente candidatos al Senado. Por supuesto, claro, claro que sí. Así es, no están suspendidos sus derechos, ¿no? Qué bonito país estamos, ¿no? Gracias, doctor Sotomayor, por haber estado con nosotros. Un placer, de verdad. Vamos a seguir conversando en los próximos días. Claro que sí, muchas gracias. Muy amable.